Bienvenidas y bienvenidos al podcast negro del emprendedor, un podcast donde nos hemos unido dos, porque si fuese uno solo seguramente no hubiésemos estado ahora aquí. Primera porque somos dos y segunda porque seguramente no hubiera existido, ¿no, Carlos? No, la verdad es que yo creo que no hubiera existido, pero hoy no vamos a hablar de montar cosas entre dos, sino de cómo escalar los negocios cuando eres un hombre orquesta, cuando básicamente eres el único que pringa, y entonces para eso hemos traído a una persona que creo que se le da bien esto, nos va a ayudar en el tema y además tiene experiencia, seguramente más que nosotros, y es Miguel Sanz, que mucha gente lo conoce y ha ido escalando Bisiesto Studio 366 grados. Espero haberlo dicho bien. Bienvenido, Miguel. Y ya para empezar y romper el hielo, pues en vez de presentarte, pues nos gustaría un poco que nos contases qué hacéis ahí en Bisiesto Studio 366 grados. ¡Oh, qué maravilla! Así es como me gusta que me presenten y además que me permitan luego hacer un pitch comercial, que es lo que de verdad estaba buscando yo en este ratito de compartir con vosotros. Bueno, lo primero, si me permitís, David, Carlos, muchísimas gracias. Os escucho. Estar aquí es un lujo. Y además comentábamos antes de empezar que, joder, de manera así como casual, nos hemos conocido en estas últimas 2 semanas, he coincidido primero con uno y luego con otro y estoy muy contento. Bueno, dicho esto y muy agradecido, os cuento que en Bisiesto yo creo que hacemos 3 cosas especialmente bien. Una es el branding estratégico, otra es el marketing memorable y la tercera, que yo creo que es por la que más gente nos conoce, que es el diseño y desarrollo de producto digital. En este área, o digamos casi juntando las 3, siempre está presente ese estudio, ese trabajo de la experiencia de usuario, ¿no? Que si tuviera menos tiempo, diría, ¿a qué te dedicas? Bueno, a la experiencia de usuario, ¿no? Pero en realidad nos dedicamos a intentar que estas 3 piezas estén muy bien comprendidas y encajen fenomenal. A veces para sacar un producto digital, a veces para llevar el marketing de nuestro cliente, a veces para crear marcas. Y eso es lo que hacemos, no nos aburrimos. No, ya veo que no. Pues mira, me parece bien esta primera pregunta para romper el hielo, pero yo tenía otra, si me permites. Aunque antes, si me permites aún más, me gustaría resaltar a nuestro patrocinador, que es Rayola Networks, donde puedes conseguir tu hosting, tus dominios y demás, además con un 20% de descuento si utilizas nuestro link. No sé, ¿podemos decir algo más, algo que no sepamos o que no sepan ya de Rayola, Carlos? Yo no sé si lo podemos decir, algo que la gente no sepa, pero si es la primera vez que estáis aquí y no conocéis Rayola, pues básicamente destacan sobre todo por ese tema de soporte, acompañamiento, un buen rendimiento. Miguel hacía así, espero que tenga hosting también con Rayola. Alguna cosita tenemos por ahí, sí. Sí, Sí. Y va bien, ¿no? De momento. Muy bien, y además lo que decís, ¿no? Muy, muy importante. Nosotros trabajamos todo tipo de proyectos y hay algunos en los que encajan muy bien, especialmente en esos en los que hace falta un soporte en español rápido. La verdad que yo creo que marca la diferencia, está muy, muy bien. La verdad es que sí, es algo que resaltamos cada programa. Así que muchísimas gracias al apoyo de Rayola y es el apoyo que vosotros recibiréis también si tenéis vuestra web ahí. Entonces, Miguel, permíteme ya la primera pregunta que quería hacerte y es, ¿cuál es tu postre favorito? Ostras, pero, o sea, Eso sí que es complicado, ¿eh? O sea, podrías decirme, elige entre tus hermanos cuál es el que más quieres y me resultaría probablemente más fácil, ¿no? No, por esto es el podcast negro, tío, porque... A ver, no sé si el postre favorito, pero mi dulce favorito, ese que yo tengo el lujo de que cuando es mi cumpleaños puedo pedir, si estoy en casa de mi madre, puedo pedirle la comida que me apetece, ¿no? Es como un ritual en casa. Cuando es tu cumpleaños puedes elegir la comida. Y la comida incluye un postre, ¿no? Y el postre es mi tarta de cumpleaños favorita. Esta tarta es una obra maestra construida a base de capas. Tiene una capa de bizcocho, una capa de dulce de leche, una capa de bizcocho, una capa de dulce de leche y chocolate Lindt fundido por encima. Wow. Este especie de ataque físico y acercamiento directo a la diabetes en 3 bocados es mi dulce favorito sin ninguna duda. Y solo lo puedo comer cuando me lo hace mi madre o cuando lo hago yo. Porque no hay ningún sitio que de verdad que incumpla la normativa legal de alimentación como para servirte esto en un solo plato, ¿no? Pero ese sería mi postre favorito sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pues nada, que al menos queremos foto para comprobarlo, para verlo un poco. En el próximo cumpleaños ya sabes lo que te toca. Es que, perdonadme, pero es que tengo foto del último, que además, lo típico que estaba mi madre echando el dulce de leche entre las capas y dijo, bueno,
me sobra medio bote, como se lo voy a echar todo, ¿no? Y entonces están las capas como cayéndose una de otra de la cantidad de dulce de leche que hay entre medias, con lo cual es una especie de fotografía obscena que no sé si tendréis que pixelar por si acaso o pedir la mayoría de edad para poder verla, ¿no? Es cocina pornográfica, ya veo. Total. Bueno, recojo el testigo. Si algún día nos mandas esa foto, la metemos en la descripción del episodio, que lo sepas. Venga, me la apunto. Luego también, es verdad que mucha gente a lo mejor piensa que eres Miguel Bisiesto, pero no, eres Miguel Sanz, y nos gustaría Total. saber un poco de dónde vienes, qué haces antes de abrir el estudio. Pues no sé hasta dónde queréis que me remonte. Yo creo que hay un punto de inflexión bastante claro digamos, en mi vida y también en mi carrera. Creo que, si os parece bien, empiezo desde ahí. Yo creo que es lo que me ha traído hasta Bisiesto, ¿no? Y hasta el trabajo que hacemos a día de hoy. Y ese punto de inflexión es un momento en el que yo estaba estudiando Bellas Artes, trabajando en una empresa de vinilos, también trabajando en un restaurante, o sea, con una agenda muy, muy complicada. Iba a la facultad a partir de las 3 de la tarde, pero venía de trabajar en un trabajo ese de los vinilos que salía también a las 3 de la tarde, con lo cual llegaba tarde a todos los sitios. Como no me llegaba la pasta porque vivía solo, tenía que currar el fin de semana en ese bar. Y en un momento dado peté. Y petar significa que tuve primero un ataque de ansiedad bastante heavy, que tuve que avisar al SAMUR porque no me podía mover, no me podía levantar del suelo, literal. Y al día siguiente, pensando que había sido una cosa puntual, volví otra vez a trabajar y tuve que volver a avisar al SAMUR. Y a partir de ahí, pues bueno, tuve una baja de ansiedad. A poco de empezar esta baja, me despidieron en el trabajo de los vinilos. A las 2 semanas o 3 cerró el bar en el que yo estaba trabajando. Entonces me encontré de baja, pero a la vez también en el paro, a pesar de haber tenido 2 trabajos, sin estar en la carrera y en un momento vital muy, 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 muy complicado, con ansiedad brutal. Y si me permitís que haga un pequeño inciso, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad, la gente suele utilizar la palabra ansiedad cuando está un poco tensa o nerviosa o está pasando un momento de nervios. Hablo de ansiedad, de crisis de ansiedad continua, como cuando tienes una pesadilla, pero estando despierto. O sea, una cosa bastante dura al nivel que pues como estuve como un año y medio sin salir de casa. Necesité ayuda psicológica, me recetaron medicación y bueno, pues literalmente casi como que dejé de saber quién era yo. Para que os hagáis una idea, la psicóloga me preguntó cuáles eran mis hobbies y tuve que llamar a mi madre para preguntarle porque no me acordaba. O sea, ese es el nivel de ruptura con quién era, ¿no? O sea, caminaba raro. O sea, mi hermano venía a casa a dormir conmigo porque me despertaba por la noche y me intentaba ayudar a que me concentrase haciendo como catas de karate y yo no conseguía hacer una respiración entera sin temblar, ¿no? O sea, ese tipo de momento muy, muy, muy complicado. Y en ese momento tan complicado, esa caída tan al hoyo, ¿no? En la que me encontraba tan bajo, fue probablemente una de las mejores y mayores oportunidades que he tenido nunca para conocerme a mí mismo, obligado, ¿no? Te obliga la situación a conocerte, a rebuscar y, pues ya digo, con ayuda de profesionales, que es algo que sin ninguna duda recomiendo 100% a cualquier persona que le pueda pasar algo parecido. El único consejo en mi vida que de verdad doy como consejo y no solo como algo que yo he vivido es busca ayuda profesional. Y en esa ayuda profesional, imaginad la carambola, es cuando hice mi primera página web. La psicóloga me ayudó a entender que una de mis mejores virtudes es que soy una persona creativa y en este camino me pidió, por supuesto pagándome, me pidió una página web para su hijo que es actor. Hice una página web en Joomla, la construí mientras hacía cursos para saber cómo construirla, ¿no? Y este momento es lo que cambió mi vida. Digamos que esto empezó a hacer girar la rueda en una dirección. Voy a intentar saltarme un montón de partes para no acaparar todo con mi historia, ¿no? Pero en un momento dado volví a trabajar, en este caso de camarero, empecé a estudiar un máster en desarrollo de aplicaciones web. En mi tiempo libre estaba intentando aprender inglés por mi cuenta y también aprender programas de diseño, ¿no? Ampliando lo que ya había conocido en esta empresa de vinilos que tenía un componente de diseño importante. Y en un momento dado me di cuenta de que, aunque la gente cuando me preguntaba ¿qué eres? Y yo decía que era camarero, en realidad yo lo que era diseñador, pero el mundo no se había dado cuenta.
Entonces hice una campaña que llamé Pon un Miguel en tu vida, ponunmiguelentuvida.com, es una web que todavía existe donde están las fotografías que yo lancé día a día para buscar trabajo en una agencia de publicidad, vendiéndome como un producto, como un diseñador, que después de 6, 8 meses me permitió encontrar trabajo en una agencia, que fue mi primera experiencia en una agencia de publicidad. Allí llegué y es una agencia muy chiquitita, éramos 2, pero cuando me marché de allí a los 3 años y medio ya éramos un equipo, pues 9, 10 personas en el departamento creativo, un departamento de administración, un buen elenco de profesionales a nivel de proveedores y gente en la que nos apoyábamos. Y bueno, resumiendo mucho, pensé que esto lo podía hacer por mi cuenta y hacía trabajos aparte de la agencia, pues colaboraba con otras agencias, tenía trabajos de tipo freelance y en un momento dado encontré un cliente que me permitió dar el salto a montármelo por mi cuenta, que era un poco ese sueño desde esos últimos meses estando en esta primera agencia. Y así nació Bisiesto. Empecé directamente contratando una becaria, o sea, es decir, que ya empecé creando equipo, aunque a una escala mucho más pequeña. A los 3 meses fuimos uno más, a los 5 o 6 meses fuimos una tercera persona, ya tuve que buscar un local y a día de hoy pues somos 13 personas. Bisiesto tiene 5 años y medio y hemos cambiado mucho en nuestro camino, ¿no? Cuando te conocí, Miguel, me hiciste una pregunta que aún le sigo dando vueltas y un día te la responderé mejor, ¿eh? Pero, ¿quién es vuestro cliente ideal ahí en Bisiesto? Qué bueno. Pues es una pregunta que yo creo que nunca tienes que parar de hacerte, ¿no? Sobre todo, entiendo yo creo que en todos los casos, pero sobre todo en empresas jóvenes como las nuestras, o da igual si es una empresa, si trabajas como freelance, porque seguramente a medida que pasa el tiempo, aparte de que el sector va cambiando, las necesidades también van cambiando, nuestra propia oferta y manera de enfrentar los trabajos también es distinta, ¿no? Entonces, dentro de eso, hace poquito yo solía contestar a esta pregunta diciendo algo así como startups en fase scale-up, corporates y agencias que son capaces de llegar a buenos clientes, pero no son capaces de ejecutar el trabajo que nosotros de verdad sí sabemos hacer. Lo que pasa es que hace muy poquito hemos hecho un ejercicio que yo creo que no requiere de ninguna virtud especial, solamente un poquito de tiempo para dedicar, sobre todo si ya has hecho trabajo, si ya tienes cierto bagaje. Y es un ejercicio muy sencillo en el que hemos cogido una tabla, en este caso en Notion, pero podría ser en un papel o en un Excel, en el que hemos colocado los clientes que nos parecen los mejores de los últimos 3, 4 años y les hemos colocado varios atributos que hemos buscado y hemos completado, ¿no? Por ejemplo, pues, por supuesto nombre, en qué sector son, oye, es un e-commerce, es un SaaS, oye, es B2B, es B2C, cuántos empleados tienen, qué año se fundó, cuál era el problema que tenían, qué servicios finalmente nos contrataron, cuál es la persona con la que hablamos, cuál fue la pasta, cuánto nos dejó ese proyecto, digamos... cuál es su sector, ¿no? O sea, como un montón de características que al final, después de haber ubicado en esta tabla pues unos 20, 25 clientes, ya no es la misma definición. Es verdad que siguen siendo startups en fase scale-up, corporates y agencias, aunque hemos hecho una diferenciación. Es verdad que no son solo corporates, sino que también hay pymes. Entonces tenemos como esos 4 niveles. Es verdad que el de corporates y pymes podría estar cerca en cuanto a tipo de interlocución, tipos de servicios que nos piden y demás. Pero ahora, no sabría deciroslo de memoria, tengo literalmente como un folio y medio de definición de cuál es nuestro cliente de cada uno de esos tipos, ¿no? Ya no es una startup en fase scale-up, es una startup que probablemente se dedica a un negocio B2B o e-commerce, que tiene una media de empleados entre 15 y 50, que tiene un tiempo de fundación entre unos 5 y 15 años, que está en una posición más consolidada, que ha recibido financiación en muchos casos o es bootstrap y si ha recibido financiación ha sido de una manera moderada y no muy agresiva, ¿no? Y podemos hacer una definición muy, muy clara de cuál es ese cliente, cuál es su contexto, con qué personas hablamos, qué nos contrataron y creo que este ejercicio que hemos hecho todavía no ha pasado de ahí, pero se va a convertir en una buena herramienta para construir acciones, ¿no? Para saber dónde están esos clientes, cómo podemos comunicarnos con ellos, cómo podemos encontrarles, cómo podemos ayudarles también. Y estoy muy contento, ¿no? Porque no ha requerido nada más que un poquito de tiempo, ¿no? Es como, ¿por qué no hice esto antes, no? Pues Miguel, nos has contado cómo empezó, cómo estás ahora. No sé si podemos empezar a rellenar esos huecos para descubrir realmente cómo escalar el negocio siendo uno solo. Y para empezar, has comentado que empezaste con el tema de la becaria. No sé si fue eso la primera, no sé si fue con ella la primera vez que delegabas una tarea.
No, no exactamente. Como os contaba antes, cuando empecé en la agencia anterior, había 2 personas allí, o de hecho había una persona, contrataron a 2, o sea, que entramos 2 a la vez y nos convertimos en una agencia de 3. Cuando pasaron 5 meses más o menos, ocurría que, aunque éramos 3 personas en la sala, cada uno hacía lo que le salía de las narices, no había ningún control, perdón. Los dueños de la agencia estaban pues más metidos en la parte comercial y en otros negocios. Entonces yo tenía la sensación de que eso era Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como aquí, nadie controla nada. No era una agencia, sino que era un grupo de gente haciendo cosas como le salía de las narices. Y en un momento dado, después de, pues de un mes nos pagaron en vez del día 1 o 2, nos pagaron el día 13, otro mes nos pagaron el día 17, yo llevaba ahí pues eso como 3 meses. Veía un poco esta situación, era muy frustrante para mí porque no paraba de esforzarme en hacer cosas, pero era como yo solo contra el mundo, y en una de estas pues me quejé en alto, ¿no? Y dije, oye, esto es horrible, aquí no hay quien trabaje, o sea, si vais a pagarnos tarde, yo entiendo que esto no es el Corte Inglés, pero qué menos que avisar que tengo responsabilidades, joder, y oye, pues arrimamos el hombro, que menos que intentemos trabajar como un equipo porque esto es un cachondeo, bueno. Y cuando terminé de quejarme, me dijeron, pues tienes razón. ¿Tú crees que podrías mejorar esto? ¿Tú crees que podrías ayudarnos a mejorarlo? Y yo dije, pues sí. Se me pasó el enfado, ¿no? Y dije, pues sí. Y así fue como a los 5 o 6 meses me convertí en, pongamos muchas comillas, en director de la agencia, ¿no? Y ahí es cuando empecé a delegar tareas, ¿no? Esa es la vez que de verdad empecé a no solamente trabajar con gente en una sala, sino a intentar recoger el flujo de trabajo que llegaba a la agencia, no solo recogerlo, sino también ampliarlo, porque intentaba mejorar también la llegada y el entendimiento que teníamos de las necesidades de los clientes y empezar a distribuirlas a nuestro equipo. ¿Y esa primera experiencia te ayudó a la hora de coger ese primer empleado ya en tu agencia? Sí, de hecho seguí un patrón que conocía, que era contratar a alguien muy junior, porque en esta agencia no teníamos mucho presupuesto y, por supuesto, cuando empecé yo, ahí sí que no, vamos, presupuesto era nulo. Tenía para pagar esta becaria y a duras penas pagarme el sueldo a mí, pero bueno, ya era suficiente, ¿no? Bastante más que... O sea, fue lo que me permitió dar este paso, ¿no? Entonces, sí, seguí un poco el esquema y, de hecho, precisamente por seguir el esquema, yo creo que metí un poco la pata, porque contraté a una persona que es verdad que era una cabeza más, pero que necesitaba cierta atención y ayuda, y yo en realidad, como tenía que hacer de todo y tenía que salir a buscar clientes, salir a atenderles, hacer reuniones, hacer los trabajos, tal, y encima tenía que ayudar a esta persona a aprender, pues podéis imaginar que esta pobre persona que se llamaba Ana, esta pobre Ana, poco aprendió en ese tiempo, nada más que a no odiarme demasiado, ¿no? Y que poco me pudo ayudar, la verdad, salvo en alguna cosa puntual que ella verdaderamente controlaba, pues porque era algún tema de ilustración o algo así. Y de eso al primer empleado full con contrato y demás, ¿cómo fue el salto? Pues ya muy, muy sencillito, porque a la que llevábamos 3 meses, si no recuerdo mal, justo una de las personas que había empezado como junior en esa agencia en la que trabajaba yo antes, se llama Julio Acosta, es un muy buen diseñador, y además un muy buen diseñador de estos que decimos todoterreno, ¿no? Con ganas, con curiosidad por aprender de otros palos, ¿no? Y que luego de esos palos se nutre para hacer su trabajo. Justamente Julio pues estaba en una situación desde que yo me había marchado que no se encontraba tan a gusto como cuando yo estaba allí en la agencia en la que trabajaba, y fue una oportunidad, yo creo que para ambos, ¿no? Una oportunidad para mí de traer a alguien con quien ya había trabajado, que a pesar de todavía tener un recorrido de aprendizaje importante, pues ya me conocía, ya tenía las claves del trabajo del día a día, ¿no? Y yo creo que para él también, pues de salir de un lugar en el que no acaba de estar a gusto y trabajar en Bisiesto, que a pesar de todo lo que se pueda mejorar y sobre todo en esos primeros tiempos, yo creo que para él fue una experiencia también bonita, ¿no? Y cuando contratas a alguien o intentas buscar un colaborador, ¿en qué te fijas? Sí. ¿Cómo los pones a prueba? Pues es una muy buena pregunta que, igual como la de los clientes, seguramente no paro de hacerme, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de... ¿Cómo puedo asegurar que esta persona encaja conmigo, con nosotros, con la organización, con los trabajos? Digamos que depende un poco del perfil, pero sí hay algunos puntos en común. Y como has dicho, empleado / colaborador, cualquiera de ellos tiene que tener un encaje personal de alguna manera, ¿no? Y me dices, no, pues si estás contratando una agencia, bueno, la agencia tiene personas y también tiene, digamos, una identidad, ¿no?
esta empresa, este equipo tiene que encajar con nosotros a nivel de comunicación. Tengo que poder comunicarme con ellos correctamente y tienen que sentir que las cosas importantes son las mismas cosas que a mí me parecen importantes. Entre otras cosas, pues cómo tratamos a los demás, cómo de implicados estamos con el trabajo que hacemos, ¿no? Y cómo nos apasionamos por nuestro curro. Eso sería como algo fundamental. Luego, si es un proveedor, normalmente lo que intento hacer es entender muy bien, dentro de que cumpla esos parámetros en los que vamos a sentirnos a gusto trabajando porque compartimos ciertos valores clave. Una de las cosas que busco es que sepan hacer algo muy bien, porque normalmente cuando delegamos en un colaborador externo es porque buscamos una ayuda muy especializada en algo muy concreto, ¿vale? En el caso de un empleado podría ocurrir así también, pero ya no estoy pensando solo en eso. Una de las cosas que últimamente me obsesiona más es entender el punto vital en el que se encuentra la persona. ¿A qué me refiero con punto vital? Por ejemplo, me centro en perfiles de desarrollo, que son perfiles que históricamente, por lo menos en este momento, son difíciles de conseguir y de retener. Es decir, es complicado encontrar personas que sean talentosas en desarrollo, que además tengan capacidades para comunicarse y ser empáticas con el equipo y que además nos permitan, o sea, que además quieran quedarse, porque como hay tanto curro, podrían estar 3 meses y marcharse. De hecho, hay muchos problemas de rotación en las compañías porque tienen personas que se les van a los 6 meses, ¿no? Entonces, para mí entender el momento vital de esa persona y si está pensando en crecer muy rápido o si está pensando en llegar a un lugar y construir cosas a largo plazo, es fundamental para entender si los momentos vitales tanto de mi compañía como de su persona, ¿no? De esta persona, realmente coinciden. No sé si lo he sabido explicar bien, pero como veis, digamos que dando por hecho ciertas aptitudes profesionales, lo que intento centrarme es en, oye, ¿realmente encajamos? ¿Estamos en un momento en el que podemos aportarnos de verdad y buscamos el largo plazo los dos? Y ahí con empleados, con colaboradores, ¿has tenido muchos problemas también a lo largo de estos años o normalmente has ido afinando estos criterios? Que entiendo que también, ¿no? Diría que las dos son ciertas. O sea, tengo que decir que siempre he tenido mucha suerte con las personas en general. Tengo suerte con mi familia, tengo suerte con mi pareja, tengo suerte con mis amigos y he tenido suerte con todas las personas que han venido a formar parte a Bisiesto. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tengo muchísima suerte. Dentro de eso, he tomado decisiones equivocadas. He contratado gente pensando que tenían una actitud increíble y luego la actitud no ha sido tal o yo no he sido capaz de sacar el máximo beneficio. También he aprendido que no soy el mejor gestor de personas cuando se trata de gestionar en el conflicto. Entonces, tengo 2 trabajos. Uno, poco a poco ser cada vez mejor gestionando el conflicto, sintiéndome cómodo en el conflicto, y otra, oye, ser coherente y no contratar personas conflictivas que yo no vaya a ser capaz de manejar, ¿no? Entonces, digamos que el aprendizaje es absolutamente continuo siempre y a pesar de que he tenido suerte, justamente el trato con las personas, la contratación y la gestión, creo que es uno de los aspectos que me obliga a estar día a día revisándome a mí mismo, aprendiendo a gestionar mis propias emociones, ¿no? Y retándome a ser mejor cada día. Parece, Miguel, que lo tienes todo muy claro, pero no sé si No. cuando empezaste tenías alguna estrategia para escalar la agencia. No sé si arrancaste ya con un plan. Diría, a ver, hace poquito me han hecho una pregunta similar, ¿no? Y es que cuando hablamos de estrategia, creo que para hacer una buena estrategia tienes que tener un mínimo conocimiento del contexto y de dónde te estás metiendo. Y quiero empezar la respuesta a esta pregunta contándoos que creo que a día de hoy, cumpliendo 5 años y medio, me estoy empezando a dar cuenta de dónde me he metido. ¿Vale? Entonces, tengo la sensación de no haber sido muy consciente hasta ahora de muchas cosas, ¿no? De la ambición que hay que tener cuando montas un negocio, ¿no? Para asegurar que luego va creciendo, de la necesidad que tienes de gestionar, pues, diferentes aspectos, ¿no? Como las finanzas, no solamente ese crecimiento personal que hablaba y demás. Entonces, digamos que yo tenía una estrategia, claro que sí. Me monté un plan de negocio con yo que sé cuántos folios, 12, 15, 20, 30, o sea, un tocho.
Además moneticé el paro, entonces ese plan de negocios iba adjuntado, ¿no? al paro. Hice un escenario pesimista, uno medio y otro optimista, tanto para el primer año como para el segundo. Cuando empecé, aunque iba contratando gente, empecé como autónomo para beneficiarme de lo de las cuotas bajas, ¿no? La SL no llegó hasta los 2 años de autónomo. Y realmente tengo que decir que cumplí literalmente prácticamente a rajatabla las proyecciones más optimistas. Lo clavé, ¿no? O sea, realmente venía con cierta experiencia de tipos de cliente con los que luego empecé a trabajar. Gracias a entender a dónde podía llegar, también entendía cómo podría llegar a obtener eso. O sea, que realmente sí que echo la vista atrás y para ser justos, ostras, planifiqué una cosa y la cumplí, ¿no? ¿Hasta qué punto es eso tener una estrategia para escalar? Bueno, pues... Pero a día de hoy me di cuenta, lo que te digo, ¿no? De que era como muy naif y que en realidad probablemente las cosas han sucedido por cierta casualidad. Por supuesto, por la virtud de haber sido muy trabajador, por la virtud de construir relaciones duraderas y fuertes con mis clientes y con personas que no son clientes, pero que luego, pues de alguna manera, pues me han acabado recomendando y es maravilloso que así sea, ¿no? Pero la realidad es que a día de hoy es cuando creo que estoy empezando a entender, y digo empezando a entender dónde me he metido, y creo que es ahora cuando tengo que empezar a construir de verdad una estrategia real para escalar. O sea, no sabía lo que era escalar. Yo pensaba, voy a tener un equipo muy grande y ya está, ¿no? Y lo he ido consiguiendo a veces a costa de mi propio sueldo, a veces a costa de mi sueño, mi tiempo, mi bienestar, recaídas en la ansiedad, nunca tan fuertes porque ya la ansiedad, antes he contado la parte fea, pero la parte bonita es que me ha cambiado la vida, que probablemente es lo mejor que me ha pasado nunca y que soy una versión de mí muchísimo mejor y que ahora me sirve como alarma para aprender de mí mismo, ¿no? Pero... creo que lo de la estrategia viene ahora. Es ahora cuando estamos haciendo un pequeño parón y estamos intentando consolidar ciertas cosas y espero que este trabajo actual que está siendo duro nos permita de verdad crecer. ¿Y crees que a lo largo de estos 5 años hay alguna acción, independientemente de que hayas cumplido un poco ese plan, que tú lo has descrito muy bien, ¿no? A veces hacemos trampas para cumplir el plan, entonces todo sale, pero Literal. es porque lo hemos hackeado literal. ¿Crees que hay alguna acción magistral o, bueno, no magistral es por ponerle un calificativo, pero bueno, algo que haya marcado el antes y el después, que te haya permitido dar un salto, además de ahora, este momento, por ejemplo, que estás planificando esa estrategia, pues algún momento en el pasado que digas, aquí sí que di un salto grande con la gente? Bueno, pensar en salto magistral, ya te digo yo que no. Saltos al vacío, todos los que te pudieras imaginar, y muchos de ellos sin agua al fondo, ¿no? O sea, de verdad que es de una inconsciencia a veces cuando pienso ciertas cosas digo, pero ¿cómo has hecho esto, hijo? Pero no, realmente intentando llevar la pregunta a poder aportar valor a otras personas que se encuentren en una situación parecida, creo que una de las cosas que más marcan dónde estamos o a dónde podemos llegar es, una de las cosas que más me ha sorprendido es darme cuenta de que hay muchas personas ahí fuera que tienen ganas de aportar, que tienen ganas de ayudarte. Entonces, joder, yo cuando veo a la peña que tiene éxito la veo como si fuera una distancia increíble y hay algo que me parece maravilloso. Yo tenía una lista, no una lista física, tampoco, o sea, nunca he llegado a hacer una lista, pero tenía un conjunto de personas a las que admiraba y admiro profundamente, cada una por sus cosas, ¿no? Por ejemplo, pues mira, a Corti le llevo escuchando en su podcast, primero en digital y ahora el podcast de Product Hackers, le he escuchado literalmente, o sea, durante 3 años, todas las puñeteras semanas, todas, me he fumado todos sus capítulos y es una persona a la que admiro por su manera de comunicar, por su generosidad, ¿no? A la hora de dedicar tanto conocimiento y tiempo para que las personas del ecosistema, de este mundillo, aprendamos, ¿no? Luego me enamoré, entre comillas, de Jorge García de Marketing Paradise, ¿no? Por el trabajo que hacen de comunicación en su agencia, que si lo veis hace creo que 5 o 6 años que empezaron, ya era maravilloso, pero claro, después del recorrido que tienen, pues es un contenido fantástico de cómo comunica él mismo, ¿no? Veía a Ricardo Tallar y sus ponencias, ¿no? Y su proyecto Flat 101 creciendo con esa sensación de rigurosidad, ¿no? En el dato y en la manera de comunicar y tanta pasión. Veía a Dani Saltarén, ¿no? Con esa agencia Méndez Saltarén de diseño, con ese toque pues tan particular que le dan, ¿no? De estético, ¿no? Y
tantas otras personas, de verdad, que me puedo tirar una hora listando, y a día de hoy, todas las personas que he citado puedo considerarlas mis amigos. O sea, esto es de broma lo que os estoy contando. Ya no que un día les escribí un mensaje y charlamos, que sucedió. Es que a día de hoy muchas de estas personas son literalmente amigos. O sea, gente con la que comparto penas y glorias e incluso algún proyecto, ¿no? Como escalando agencias con Corti, ¿no? Ostras, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto me estará entregando a nivel de valor? Por supuesto, sí, a nivel de contacto y tal, lo que tú quieras, pero de verdad, ¿cuánto estoy aprendiendo? ¿Cuánto vale de que de repente venga la crisis, ¿no? Estás como el fantasma de, no, la guerra de Ucrania, van a bajar, los clientes van a caer, la economía no sé qué, tal, y tú estás ahí en tu casa acojonado diciendo, ostras, que tengo aquí a 12 personas en el equipo. ¿Cuánto vale poder levantar el teléfono y llamar a Corti y hacerte una llamada una horita y pico y comentar impresiones y que te cuente cómo sería genial que en vez de tener un banco tengas un par y entonces empiezas a ejercer gestiones con los bancos? ¿Cómo sería, cuánto vale tener ahí a Jorge García que en vez de 12 pues tiene 25 personas, poder llamarle y preguntarle cómo lo está afrontando él y que te cuente un poco cómo ha planteado y tú también aportarles a ellos, ¿no? ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Qué cosas crees? Ostras, entonces, superpoder el que no me dé corte acercarme a la gente y super suerte que no acabo de caer mal. Supongo que a mucha gente sí, pero en general a la gente que admiro no le acabo de caer mal, entonces acabo construyendo buenas relaciones con ellos y esto puede ser lo que más ha sumado jamás a mi proyecto. ¿Crees que la clave es de no caer mal y tener estas relaciones es cuando quedas la primera vez llevarle el postre de tu madre? Puede que haya influido un poco. Puede que haya influido un poco. No, pero sí que tengo una clave. Sí que tengo una clave. Más allá de lo del postre, más allá de que con todas estas personas siempre he quedado a comer. Mucha gente me dice, tomamos un café y le digo el café después de comer, que los cafés son de pringaos. O sea, si lo quieres tomar después del postre me parece bien, pero si no es un sacrilegio. Bueno, fuera de bromas, sí que creo que hay una clave. Y la clave es que ahora que estoy montando algunos saraos y tal, lo notas en las personas. Hay gente que cuando queda con otros viene con un objetivo claro. Viene con el cuchillo entre los dientes y quiere sacar algo. Hay gente que tiene interés en el de enfrente por un interés muy egoísta. Y no pasa nada. En el mundo de los negocios también va de eso, ¿no? O sea, oye, yo tengo esto para ti, tú tienes esto para mí, lleguemos a un acuerdo y este es un business, ya está. Pero cuando hablamos de relaciones entre personas, aunque esta relación de interés pueda surgir, yo las afronto de otra manera, las afronto desde la curiosidad genuina. A mí me flipa estar charlando con vosotros hoy, chicos. Me flipa estar contando mis historias porque cuando las cuento aprendo solo por contarlas. Pero si encima además aprendo de vuestras preguntas, de que me preguntéis cosas que yo normalmente no me preguntaría. Y por supuesto aprendo si en vez de estar preguntándome a mí, puedo estar yo preguntando a los demás. Y disfruto de que una persona me cuente cómo hace su rutina de pesca o de gimnasio, por supuesto cómo fundó su compañía, cómo lleva su agencia, cómo contrató. Tengo curiosidad real y genuina por entender la vida de los demás. Entonces, creo que esa sería la clave real, ¿no? Enfrentarte a las relaciones de la gente con curiosidad real, no solo con interés, que a veces parece que estás como intentando hacer una especie de previa para luego clavar ese cuchillo, ¿no? Y sacar algo, que estás como de caza, ¿no? Y esto, de hecho, me repele bastante, ¿no? O sea, tengo como no creo en esa manera de trabajar, por lo menos las relaciones entre las personas. No digo que no puedas hacerte un funnel y que no puedas intentar captar a gente de una manera muy directa, ¿no? Pero que cuando hablas de relacionarte con la gente, entrega primero muchas veces y algún día llegará y a lo mejor ni siquiera es de esa persona de la que te llega de otra. Pues es una especie de karma social maravilloso que yo creo que las personas curiosas como yo tenemos el gusto de poder aprovechar. Desde luego, muy buen punto. Y más allá de estas relaciones, no sé si podrías rescatar algunos aprendizajes, aquellos que consideras sobre todo más cruciales después de estos años al frente del equipo. Bueno, pues tengo un problema de memoria grave y que es un problema casi que me permite sobrevivir, ¿no? Me voy olvidando de las cosas. O sea, digamos que me centro en una cosa, la resuelvo, la dejo más o menos resuelta, me olvido y paso a la siguiente. Entonces, me pasa que a veces
como que se me olvidan esos problemas que viví y que fueron tan importantes para mí hace un tiempo, ¿no? Porque ya no lo son. Entonces voy a intentar plantear... Bueno, creo que uno de los problemas muy importantes y a los que la gente que venimos de ser expertos en algo, muchas comillas en experto, ¿no? Pero gente que venimos de un ámbito más técnico, pues, oye, es que yo soy diseñador, oye, yo es que soy consultor SEO, yo es que soy experto en campañas SEM, me da igual, ¿vale? Vengo de saber hacer las cosas y como tengo mucho trabajo o soy capaz de captar mucho trabajo, me monto un equipo. Entonces, ahí uno de los problemas que suele ocurrir es que no necesariamente tienes por qué ser un buen gestor de negocio. Y para ser un buen gestor de negocio, primero, yo creo que nunca se acaba de aprender, o sea, creo que es un camino que hay que darse cuenta que está ahí, que tienes que empezar a recorrerlo, y ahí tienes, pues modelos de negocio, conocimiento financiero, cómo estudiar tu competencia, hacer proyecciones, generar una manera de gestionar tu contabilidad adecuada. Creo que eso es un problema, ¿no? Es un problema como técnico, entre comillas, ¿no? Entrecomillando el técnico. Creo que es un problema para los técnicos el aprender que hay un tema de gestión empresarial. Es una de las cosas que hacen que yo a día de hoy, después de 5 años y pico, me esté dando cuenta de dónde me he metido, ¿no? Digo, ostras, es que tengo que hacer muchas cosas, tengo que tener en cuenta un montón de temas que me sacan totalmente de mi zona de confort y que tienen que ver con finanzas y con gestión. Otro de los temas que he aprendido y que yo creo que son relevantes, o de los problemas que me he enfrentado, es, me he ido dando cuenta de que, y esto para mí es muy importante, de que las emociones son mucho más relevantes de lo que nos creemos. Hay muchos estilos de liderazgo, no sé ni siquiera cuál es el mío, trabajo cada día en ser mejor en este aspecto y seguro que aún así tengo un montón que mejorar, pero creo que tener en cuenta las emociones de los demás es muy relevante. Y cuando hablo de las emociones de los demás me refiero a que cada persona del equipo tiene sus emociones. Dentro del equipo a veces hay grupos de relación internos que tienen afinidad pues porque son todos de Andalucía o porque son todos de diseño o porque lo que sea, o porque simplemente entraron a la vez y llevan más tiempo en la compañía. Esos grupos tienen en sí mismos, ese grupo en sí mismo tiene otras emociones que tendrán algo en común con las emociones de las personas que lo forman, pero que tienen entidad propia. La propia compañía tiene sus emociones también. O sea, nuestra compañía pasa por momentos emocionales distintos, como conjunto. Entonces, entender tus emociones personales, como gestor, líder, como lo quieras llamar, entender las emociones o preocuparte por entender las emociones de las personas sin ser psicólogo, joder, si se trata de entender cómo lo está pasando cada uno. Y tratar de entender cómo estas emociones están afectando, están construyendo sistemas dentro de tu compañía donde también hay emociones que tienes que tratar, me parece un aprendizaje también clave cuando empiezas a liderar equipos. Y el último, como veis, ninguno de estos aprendizajes son aprendizajes que yo pueda dar por terminados, ¿no? Son como puertas que se abren que recorrer. Y el último sería el de delegar, ¿no? Creo que soy un torpe de narices delegando y que a pesar de que tampoco pueda decir que tengo la autoestima más alta del mundo, ¿no? O sea, yo soy el mejor de todo, sí que hay como cierta sensación de superhéroe, de yo he montado esto, yo sé cómo se hace, y cuando alguien hace algo mal tienes la sensación de si lo hubiera hecho yo, os hubiera salido bien, y entonces cuesta delegar, ¿no? Cuesta entregar tu confianza a las personas, y cuando digo entregar tu confianza, no es saber que lo pueden hacer o no. Es que aunque no lo vayan a hacer bien a la primera, no importe. Es que tú tampoco lo hiciste bien a la primera. Es que yo tampoco lo hice bien a la primera. ¿Y cómo va a aprender la peña si no le dejamos que se equivoque, ¿no? Entonces ese punto de ¿hasta qué nivel puedo permitir que la gente se equivoque o tendrá un impacto demasiado negativo y la gestión de esos miedos, ¿no? De te entrego algo y a lo mejor algo se rompe, se cae un cliente, imagínate, ¿qué pasaría, no? Ese punto de no creerme tan listo, porque en realidad hay gente que seguro que hace cosas peor que yo, pero esa misma gente no errará en cosas en las que yo me equivocaría, ¿no? O sea, esa pelea durísima, durísima para mí, conmigo mismo, para delegar, es un aprendizaje también continuo. Y no sé si hablando con estas conversaciones con otros CEOs de agencias o incluso en el podcast que comentabas antes de Escalando Agencias con Corti, ¿has detectado, por así decirlo, algún patrón tanto para el éxito o para el fracaso? Sí, bueno, patrón no sé decirte,
pero sí que algunos puntos que han tenido en común personas que yo considero exitosas. No sé si ellas mismas se consideran exitosas o no. Uno, a nivel de negocios general, más allá de las agencias, creo que las listas de bullets de cómo hay que hacer las cosas han hecho mucho daño. ¿A qué me refiero? Todos jugamos con los mismos ingredientes, los mismos canales, salvo alguna excepción que alguien se inventa un canal nuevo, ¿no? Hace algo en un sitio, pues yo qué sé, se anuncia como agencia en Tinder y va y le sale, ¿no? Pero todos tenemos redes sociales para comunicarnos y podemos ir al orgánico o a ads, todos tenemos SEM o podemos hacer SEO, todos tenemos, yo qué sé, digamos que los mismos ingredientes, pero nunca funciona la misma receta. Esto es clave entenderlo y cuando sales, me da igual de la escuela o de haberlo hecho de una manera en un negocio o de hablar con alguien que lo hizo de tal manera, o sea, cuando sales con tu lista de cosas que tienes que hacer, en realidad lo que tienes es una lista de ingredientes y los negocios que realmente funcionan, desde mi punto de vista, me da igual startups, agencias, son aquellas que, siendo que tienen unos recursos limitados, toda empresa tiene unos recursos limitados, son capaces de elegir qué cosas no hacer, qué cosas muy importantes no hacer. Entonces, creo que la virtud del visionario, visionaria, emprendedor, emprendedora está no en saber a dónde ir, que también, sino en saber qué cosas muy importantes no voy a hacer para no perder el foco en otras que me van a llegar a ser ganador o ganadora en mi sector, ¿no? Esto es algo increíble, súper difícil de explicar si no es en abstracto, pero cuando ves un emprendedor, una emprendedora que está dirigiendo su compañía y le dices, hostia, tío, tendrías que hacer esto y te dice no. Y piensas, se la va a dar. Y lo ves 2 años después y dices, ostras, qué desgraciado. No es que si lo hubiera hecho le hubiera ido mal, pero es que ¿cuál es el coste de oportunidad de que su compañía hubiera estado centrada en hacer esto en vez de en estar centrada en eso que les ha llevado al éxito? Porque no se distrajeron, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un aprendizaje para no enrollarme más. Y el otro, ya sí muy centrado en agencias, pero creo que también puede servir para otro tipo de compañías, es el foco. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en Bisiesto ha ocurrido nada más empezar este podcast. Me decís, oye Miguel, cuéntame qué hace Bisiesto. Yo te cuento, hacemos 3 cosas y luego te cuento una cuarta. Branding estratégico, marketing memorable, producto digital y además todo con el paraguas de la UX. Mira, nadie se ha quedado con nada. Nadie se ha enterado de una basura de lo que nosotros hacemos. Nadie tiene ni idea ahora mismo. ¿Por qué? Porque la gente que le hemos hecho una web somos los de las webs. La gente que le llevamos las redes somos los de las redes. La gente que le hicimos el branding somos los de la marca. Y la gente que le hicimos un test de UX somos los del test UX. No, por lo que sea, no somos capaces de quedarnos con tantas cosas. Entonces, aquellas empresas que ya sea de manera real en su operativa solo hacen una cosa y la hacen muy bien, tienen la ventaja operativa de saber elegir mucho mejor a sus empleados, saber elegir mucho mejor a sus clientes, entender mucho mejor el problema porque se centran en un problema concreto, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, tienen una capacidad, dentro de que escojan un nicho suficientemente grande, tienen la capacidad de escalar en ese pequeño bloque de problema-solución, ¿no? En cambio, las personas que no nos centramos tenemos como muchos distractores. Está ligado con la primera virtud, ¿no? Que era quitarse cosas, ¿no? ¿Qué cosas importantes no voy a hacer? Pues muy, muy parecido. Entonces creo que, como un patrón, decías antes, David, que he encontrado en la gente con la que charlamos sobre todo, es que son capaces de focalizar su trabajo. Y si incluso empezaron con algo muy concreto y luego han ido creciendo o tenían varias cosas, pero enfocaron su venta a un parámetro concreto, oye, yo hago esto y luego una vez que estoy trabajando te cuento, pero no sabes que también hago redes, pero no sabes que también hago tal, cuando ya te has ganado la confianza, no es lo mismo que cuando te pregunten contar a la gente que tú lo que tienes es una visión holística y global de los proyectos y que vas a poder impactar en varios puntos, porque eso no se entiende. ¿Me explico? Entonces, tanto a nivel operativo como comercial, creo que es clave focalizarse y te lo estoy contando, os lo estoy contando, chicos, y no tengo ni flores de cómo lo voy a hacer en Bisiesto todavía, porque llevo meses escuchando esto de gente a la que admiro mucho y dándome cuenta de que me estoy equivocando aquí, pero la verdad es que todavía no sé cómo hacerlo. Antes me has comentado también que has dado muchos saltos al vacío, hemos ido profundizando mucho en aprendizajes, pero no sé si que te han marcado algunos errores que digas, he hecho esto y esto no lo volvería a cometer, o uno o dos errores que tú dijes, hice esto, pero esto no lo debería hacer, ni yo ni nadie. Venga, a ver si soy capaz de sacarme alguno de estos, que me encantaría poder aportar.
Creo que uno de los errores importantes fue que hubiera una manzana podrida en el equipo y no ser tajante con esto. Voy a explicarlo bien. Una manzana podrida es eso que dices, que hay una manzana que te pudre toda la cesta, ¿no? Es de repente una persona que por momento vital, por desencaje del tipo que sea, empieza a no estar contenta y no es que sea a ser crítica con el proyecto, sino a criticar todo de manera recurrente, o sea, de repente todo está mal todos los días, con un estado de ánimo terrible, todo el rato contagiando al resto del equipo. No tomar acción de manera directa sobre esta persona, y me ha pasado un par de veces, que es de estas cosas que encima ni siquiera acabas de aprender del todo, ¿no? Luego dices, joder, mira, si ya lo había pasado hace un tiempo, ¿no? No tomar acción directa y pensar, bueno, es una persona, ¿no? Voy a charlar, vamos a ver cómo resolver esto, porque claro, si tienes una compañía en la que te importan las personas y no tratas a la gente como números, lo normal también es que trates a las personas como personas y charles con ellas, les cuentes cuál es la situación, le ofrezcas un feedback, des un espacio para la mejora, intentes construir, pero a veces dentro de ti tú ya sabes que esa persona está fuera, porque lo estás viendo claro, pero como crees que debes hacer las cosas de determinado modo, pues alargas el tiempo. Y ese tiempo está haciendo daño a los demás. Ese tiempo está impactando sobre el resto del equipo, primero por un agravio comparativo, porque a esta persona le permites esto y a otra no. Porque esto que no está bien para nadie, para esta persona sí que es permisible, ¿no? Y luego además por la sensación que causa a nivel de malestar, ¿no? Si tienes un equipo empático, como es mi caso, hostias, es terrible, ¿no? Tener a alguien que te está ahí como minando la moral de todo el mundo. Y otra, también va a ir relacionada con el equipo, sería, fijaos, estoy intentando entender la diferencia entre una familia y un equipo de alto rendimiento. Para mí, si esto es un equipo de alto rendimiento. Y un equipo de alto rendimiento, ¿qué significa? Gente que entra a las 6 de la mañana y sale a las 12 de la noche en una máquina de coser, en una nave industrial sin ventiladores y no sé qué. No, si no significa eso. Significa que estamos en un tipo de trabajo en el que a lo mejor tienes que dedicar 4 horas, pero esas 4 horas tienen que estar muy centradas, ¿no? Significa que es un trabajo, trabajamos en el sector del conocimiento. Esto no es una fábrica de ponga usted un tornillo. Entonces, cuando hablamos, y un tornillo. Cuando hablamos de un equipo de alto rendimiento, es un equipo altamente enfocado en la aportación de valor a los clientes. No importan las horas que has dedicado, aunque al final es lo que cobramos, no importan las horas que hemos dedicado, lo que importa es el valor que aportas, ¿no? El valor percibido por el cliente. Entonces, si tengo necesidad de aportar valor al cliente, tengo necesidad de portarme como un equipo de alto rendimiento, pero desde el principio yo he creado un ambiente como de familia, probablemente haya algunas dicotomías. Me explico. En una familia, tú tienes una persona que no acaba de rendir y cuando esa persona no acaba de rendir, pues como es tu hermano, bueno, es que Pepito esto no se da bien. Bueno, pues vamos a poner a Pepito en administración a ver si en administración nos hace algo mejor. Cuando le pones en administración, a lo mejor tampoco rinde del todo y dices, bueno, pues vamos a poner a Pepito en ventas. Acabas como apartándole un poco, dándole menos responsabilidad o cambiándole de sitio con la idea de que Pepito siga, porque como es de tu familia, ¿cómo le vas a echar, no? Pero cuando hablas de un equipo de alto rendimiento, pensemos en un equipo deportivo, todos los años haces fichajes y aseguras que tu equipo está preparado para llegar a primera división. Entonces, en ese camino que hemos recorrido como compañía, que os contaba al principio, ¿no? Yo creo que estamos ahora dándonos cuenta, no solo yo, todos nos estamos dando cuenta de dónde nos hemos metido. ¿Y dónde nos hemos metido? Nos hemos metido en una compañía que puede optar a ser top 1, top 2, top 3 de diseño en este país. Y eso requiere cierta ambición. Y personas que tengan esa ambición. Entonces, aquellas personas del equipo que no tienen esta ambición, que no tienen estas ganas, a lo mejor van a dejar de sentirse identificadas con el proyecto o de repente nosotros nos vamos a dar cuenta de que no caben en él. Y por mucho que les tengamos aprecio, que las queramos, que les tratemos bien, que tengamos en cuenta sus emociones, no somos una familia. Es una compañía con unos valores y unos objetivos a conseguir. Entonces puede ocurrir que estés fuera. Entonces, haber creado esa sensación de familia pensando que era lo mejor, sintiéndolo de corazón, ¿no? O sea, sintiendo de corazón que era lo que había que hacer y de manera natural haya surgido así, puede crear ahora ciertos conflictos porque en realidad no somos una familia. Pero no nos hemos dado cuenta hasta que hemos visto a dónde estamos yendo, cómo estamos llegando y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa diferencia entre familia y equipo de alto rendimiento creo que también puede ser un error, ¿no?
Es escuela Netflix, ¿no? Escuela Netflix, sí, de hecho, sí, justo creo que lo tengo por aquí en la estantería. El libro este de Aquí no hay reglas, ¿no? De Netflix. Exacto. Hay uno de los apartados que habla de este punto, pero luego he tenido oportunidad de compartirlo con muchas otras personas, ¿no? Que me han hablado de cosas parecidas, ¿no? De cómo la relación incluso es diferente, cómo le pides las cosas a las personas, hasta dónde van a llegar esas personas. Puede alinearse un poco con ese sentimiento de familia. Aunque he visto también apuestas y propuestas distintas que han funcionado muy bien. Nosotros estamos en ese punto de madurar un poco y ser un poco menos naif como equipo y estar más enfocados en ser un equipo de alto rendimiento como un equipo deportivo. También has comentado mucho de tu evolución, ¿no? De gestor. Seguramente hay a lo mejor un par de áreas en las que al principio te centrabas mucho y ahora ya no son relevantes. Y al contrario, áreas en las que al principio no te centrabas absolutamente nada y ahora han pasado a ser muy relevantes en tu día a día. ¿Cuál dirías que son estas dos áreas que al principio pues, te centrabas en ellas y estas dos áreas que ahora te centras muchísimo más? Pues lo veo bastante claro. Al principio yo era, creo que lo habéis dicho antes así, hombre orquesta, hacía todo. Y entonces cuando contrataba gente que me pudiera ayudar, o sea, que fuera otro Miguel. Intentaba contratar otros Migueles, ¿no? Gente muy multidisciplinar, que hiciera un montón de cosas, que lo mismo te hacía una campaña de redes, que una campaña SEM, que una web con un editor de arrastrar y soltar y no sé qué, ¿no? Porque era lo que alcanzábamos en ese momento. Y poco a poco he ido teniendo que, como decía, centrarme más en la gestión. Esto ha supuesto que en un momento dado, yo que decía que en un momento dado me di cuenta de que era diseñador, yo no tengo programas de diseño en mi ordenador desde hace años. Es terrible, ¿no? Entonces tuve que dejar el área de diseño. Todavía puedo aportar en la parte más de revisión de proyectos. Tengo no solamente, digamos, cierto bagaje estético, sino también funcional, ¿no? O sea, entiendo cómo hacemos producto digital, pues creo que soy capaz todavía de aportar feedback de valor a mis compañeros, pero yo ya no trabajo en diseño, ¿no? Y he ido quitándome de eso, sobre todo para hacer presupuestos, darle forma a los proyectos, definir el alcance. Entonces, ese sería un cambio de una por otra. Y la siguiente sería, creo que también en realidad me lo quito de la parte de ejecución, ¿no? O sea, digamos que la parte de diseño es la que realmente ha desaparecido de mi vida. Y otra que ha entrado es la de salir de la cueva, ¿no? Salir a buscar el pan. Me acuerdo cuando llevábamos un año y algo y yo pues dedicaba 14, 16 horas al día a trabajar, incluso fines de semana, ejecutando, cogiendo el teléfono, tal. Y tenía un cliente muy inteligente que se llama Pedro, al que tengo un aprecio brutal por todo lo que me entregó de aprendizaje. Es el CEO de Olafly, un cliente con el que hemos trabajado mucho tiempo. Me decía, tío, ¿cuánto tiempo estás fuera de la oficina? Y yo, pues, para dormir, ¿no? Y a veces dando gracias. Me decía, pues, ¿cómo quieres que entre trabajo en Bisiesto si tú estás aquí metido? Tienes que salir a cazar, me decía, ¿no? Tienes que salir a cazar. Lo llamaba así. Para mí nunca es lo mismo, ¿no? Pero sí he aprendido que crear contenidos, hacer podcasts, aumentar nuestra visibilidad, crear eventos, apuntarme a otros, ayudar a los demás, entregar valor, generar ese interés genuino y alimentar esa curiosidad genuina que os comentaba antes. Creo que esto es otra de las áreas que forman a día de hoy gran parte de mi trabajo. O sea, por ejemplo, esta semana tengo, como esta grabación que tenemos hoy, tengo 5 y además una cena y 3 comidas. ¿Vale? Eso es un poco parte de mi día a día y esto antes no sucedía. Y este potenciamiento, por decirlo de alguna manera, de tu marca personal, ¿crees que es vuestro mejor canal de ventas actualmente? Yo creo que sí, me duele un poco llamarlo marca personal, ¿no? Pero sí, lo entiendo. O sea, que a través de mí yo pueda ser como ese, no sé, esa baliza, ¿no? Que hace que se vea la primera luz que alumbre a mi equipo, ¿no? A todo el trabajo que hace esta gente maravillosa en los proyectos que abordamos. Sí, yo creo que a día de hoy es uno de los puntos clave. Pero también te diré que hay, mira, otro aprendizaje que creo que puede ser interesante. También depende, insisto, de tu modelo de liderazgo, ¿no? Pero creo que es mucho más eficiente hacer las cosas y contagiar que intentar que los demás hagan algo porque sí. Entonces, cuando empecé el podcast, en Bisiesto, en nuestro podcast veréis solamente personas con las que me apetece charlar. No hay una estrategia detrás de deberías hablar con esta gente que probablemente sea tu cliente. Y lo hice para ser capaz de incorporarlo en mi día a día y siendo que voy haciendo uno a la semana,
ya llevamos 60 y pico, 70, siempre vamos con adelanto. Empiezas a ver cómo va repercutiendo esto sobre el equipo, sobre el proyecto, y entonces la gente, ¡guau, qué guay! No sé qué, que nos ha llamado no sé quién, que hemos mandado esta newsletter y nos ha contactado no sé cuál. Ostras, estamos publicando esto, estabas publicando, Miguel, en redes esto y mira lo que nos ha llegado, ¿no? Y empiezas a contagiar a los demás la ilusión de hacer cosas, ¿no? Y entonces ya no es solamente mi marca personal, sino nuestro equipo soportando todo el trabajo en redes, gestionando todo el contenido que hacemos, pues ya sea en YouTube, en todas las redes en las que publicamos, en audios, ¿no? Y poco a poco subiéndose al carro de esto. Entonces, sí, a día de hoy creo que soy uno de los puntos clave de crecimiento, más allá de que un buen trabajo llama a otro buen trabajo. O sea, para abrir redes de contactos, creo que ahora mismo estoy jugando un papel muy relevante. Me lo he propuesto y espero que así sea durante los próximos años, por lo menos. Pero también nuestro equipo está haciendo grandes trabajos para asegurar aumentar nuestra visibilidad y esto está impactando ya a día de hoy en positivo. ¿Crees que este cambio, digamos, ir por el camino de las ventas, de tu presencia y demás, es uno de los puntos donde más ha evolucionado tu papel como CEO de la agencia, de la empresa? Bueno, no sé si lo llamaría igual, pero sí que es un cambio, ¿no? Sí que tener un equipo suficientemente alineado y estructurado como para que tú puedas dedicar tu trabajo totalmente en cosas que están totalmente fuera de la ejecución, digo totalmente fuera de la ejecución, sí que es un cambio. Tiene mucho que ver con lo que he hablado antes, ¿no? De aprender a delegar, que todavía no sé, ya os lo digo, ¿no? Pero de ese camino a aprender a delegar. Pero, no sé, tengo la sensación de que estoy todavía como empezando, ¿no? O sea, no sé si he dado, perdón, no sé si he dado ese cambio real o si en realidad ya era algo que era parte de mí. A ver cómo explico esto. Venga, lo voy a explicar de otra manera, si me permitís. Tengo la sensación de que durante mucho tiempo he hecho todas aquellas cosas que se me daban mal y aún así ha ido increíble y que ahora tengo que hacer cosas que de verdad me apetecen y se me dan muy bien y que son las que causan buen impacto en bisiesto. La sensación, el cambio grande viene de tener la sensación de que estoy en el lugar adecuado, haciendo las cosas que se me dan bien hacer. Me explico. Cuando era diseñador, estaba en mi salsa. Era lo que a mí se me daba bien. De repente, entre esa época que paro de hacer diseños hasta ahora, hay un impasse de tiempo. Yo me acuerdo comidas en mi casa quejándome de todo y mi madre me decía, pero hijo, ¿a ti te gusta lo que estás haciendo? Y yo decía, no me gusta nada. Todo el día haciendo presupuestos, todo el día mirando alcances, peleándome, apunta las horas, no sé qué. O sea, un trabajo terrible, asqueroso, que no me gustaba nada. Y a día de hoy tengo el lujazo de llenar mi tiempo, tal como hemos hablado. O sea, es que ahora en un rato me voy a comer con un tío increíble con el que voy a compartir más de 1 hora y media de conversación y me va a encantar. Y es que ya lo sé que me va a encantar, tanto la comida, porque he elegido yo el sitio además, como la persona con la que voy a comer, ¿no? Entonces, de repente, estoy haciendo cosas que sí que se me dan bien. Entonces, ahí viene el cambio más grande, yo creo, ¿no? La sensación de... Es como autoestima casi, ¿no? Decir, hostia, es que si hemos llegado aquí haciendo lo que no sé hacer, ahora que gran parte de lo que hago tiene que ver con cosas que se me dan bien, que me gustan, que aprecio, ¿a dónde llegaremos? No sé si os sirve, ¿no? Pero es mi sensación. Sí, no, sí que sirve, sí que sirve. ¿Y cómo crees que has evolucionado tú como persona durante este tiempo? ¿Cómo te ha afectado esta evolución como CEO, este trabajo dentro de la agencia para cambiarte a ti o, no sé, tu punto de vista, tu manera de pensar? Soy otra persona. O sea, soy otra persona que hace 5 años sin ninguna duda. Sigo siendo yo, sigo siendo Miguel, con sus infinidad de problemas, desequilibrios, cosas que mejorar y todo esto, ¿no? Pero lo que os decía antes no era coña, lo de ser un equipo de alto rendimiento, ¿no? Para mí esto es un proyecto de vida y lo que probablemente me engancha de verdad es que me obliga a revisarme todos los puñeteros días, en todo. Es un trabajo exhaustivo y que cansa mucho. O sea, cansa mucho todos los días, cada vez que tomas una decisión, replantearte si la decisión era correcta. Cuando hablas a una persona de una manera, pensar si era la mejor manera, no porque hayas hablado mal, sino porque esta es la mejor manera de causar el impacto que yo esperaba. ¿Tenía que haber sido más directo porque a esta persona en concreto le hubiera venido bien en este momento concreto? ¿Tenía que haberlo contado de otro modo para que no se sintiera herido o herida y recibiera el mensaje de una mejor manera? ¿Tenía que haber creado un contexto distinto?
¿cómo podría haber hecho yo para que todo el rato te planteas esto de ti, de tu equipo, de las cosas que suceden a tu alrededor, del problema que hubo con el cliente? O sea, estás todo el rato revisándote. Entonces, creo que mantenerme alerta con mis propias emociones, sensaciones, forma de comunicar y demás, es lo que en mi familia me llevan diciendo toda la vida. Tengo la suerte, ya lo he dicho, de tener una familia maravillosa. En mi familia siempre me han hablado mi abuela, mi madre, de trabajarse. Tienes que trabajarte. Voy a poner un ejemplo muy claro. Esa persona que dice, no, yo es que soy sincero. Y digo, no, tú no eres sincero, eres mal educado. Puedes coger esa sinceridad, gestionarla, trasladarme lo que me quieres trasladar de una manera educada y apropiada para que yo de verdad recoja el valor de lo que me estás contando y lo aplique, ¿no? Pues ese trabajarse, ese filtro intermedio que hay entre lo que sentimos y lo que hacemos, ya sea, o incluso esa decisión que tomas de poner o no un filtro cuando sientes algo y tienes que hacer algo después, o sea, todo ese trabajo personal, emocional, es muy importante y creo que marca el camino de las personas en su vida y marca el éxito de las relaciones que tiene cada persona durante todo su recorrido, ¿no? O sea, creo que el trabajo que estoy haciendo a nivel personal marca la relación que tengo con mis padres, con mi mujer, las cosas que yo considero que son importantes o no, qué pienso de las personas, qué pienso de mí mismo, cómo trabajo mi autoestima. Entonces, ¿cómo no va a haber cambiado, ¿sabes? Mi manera de ser, el tener que estar todos los días enfrentándome a mí mismo, ¿no? A sentir vergüenza, a sentir miedo, a no darle crédito, a romper barreras, a hacer cosas que no sé. Es difícil, es un poco durete para gente muy médica como yo, que no lo he contado todavía, pero la gente no se da cuenta, pero soy muy médica, para un montón de cosas me cuestan un montón, pero precisamente ser tan médica y dedicarte tanto tiempo a romper barreras hace que construyas una parte de ti que a lo mejor de otra manera no tendría por qué construir. A lo mejor estando más cómodo, directamente no tendría por qué hacerlo y aunque yo quiera trabajarme y toda la vaina y que mi madre me lo haya contado, no me pongo en esa situación y no avanzo de esta manera, ¿no? Y a día de hoy me siento muy orgulloso de eso, no lo voy a negar. ¿Y cómo encajas o cómo concilias tu negocio con tu vida personal? Que a veces como emprendedor puede ser difícil. A hostias, esa es la pregunta fácil. O sea, digamos la respuesta directa. Pero siendo así, ha cambiado mucho cuando empecé el proyecto, como decía, pues 14, 16 horas tranquilamente, todos los días. O sea, y el domingo vete a regar las plantas al local y límpialo, porque cuando digo que he tenido que aprender a delegar a tortas es que ni siquiera contrataba una persona de la limpieza. O sea, dedicaba mi tiempo, que no es por nada, pero joder, estás intentando montar un negocio, tienes cosas más relevantes que hacer que pasar una escoba. Hay otras personas que pueden pasar esa escoba y tú puedes dedicarte a hacer ciertas tareas que son más relevantes para hacer crecer tu compañía o para evitar los errores que estás cometiendo o lo que sea, ¿no? Me he perdido yo solo en mi propia disertación, ¿no? O sea, no sé ni a dónde quería llegar, David. Bueno, la conciliación vida personal. Conciliación, perdóname. Exacto. Es que Nada, me he puesto nada. a pensar en mí barriendo y fregando el local y se me ha ido salto al cielo. A mí ¿no? también me pasa también, yo pienso así. Qué tremendo, qué tremendo. Pues lo que decía, ¿no? Antes trabajaba muchas horas y no delegaba nada, ahora es otra cosa. Entonces, si bien es verdad que sigo teniendo jornadas largas, también me tomo la justicia por mi mano y es algo que intento también trasladar a mi equipo, por lo que decía de contagiar y no solamente decir lo que hay que hacer, sino contagiar, ¿no? Oye, si de repente ahora tengo un hueco de 2 horas, me da igual que sean las 10 de la mañana. Me cojo, me doy un paseo y o me pego una carrera o me voy al gimnasio. Aunque a lo mejor yo preferiría haberme organizado para todos los días a las 5 hacer mi deporte. Mira, el cliente, los proyectos, mi equipo manda. El proyecto es importante y voy siendo capaz de tomarme la justicia por mi mano y de ser más o menos libre con muchas cosas, ¿no? Entonces concilio mucho buscándole huecos al día. Y luego, eso sí, buscándole huecos es lo mismo que asegurando que hay cosas que suceden 100%. O sea, en noviembre del año pasado tuve que contratar a un nutricionista y asesor deportivo para que me ayudase a generar una buena dieta, cambiar mis hábitos alimentarios y empezar a hacer algo de deporte. Eso también viene obligado cuando te revisas a ti mismo, ¿no? Y trabajas. Entonces, conciliación a tortas, pero cada vez mejor, cada vez mejor. Y bueno,
Te quería preguntar, por cambiar un poco de tercio, de tema, sobre la cultura de la empresa, porque has ¿Vale? comentado algunas cosillas y demás, más allá de tu papel. No sé si tienes claros, yo supongo que sí, por lo que nos has comentado, cuáles son esos valores que tenéis en el core de vuestra empresa y cuál es Sí. vuestra cultura y qué haces día a día para promoverla, que muchas veces es muy fácil Mm. decirla, ¿no? O tener claro esa lista, pero el hecho de llevarla a la práctica puede ser un poco más difícil. Tengo como varias formas de responder a esto, ¿no? Digamos que primero ¿qué es la cultura? Entonces sería algo así como conocimientos y comportamientos que tiene un grupo de gente en común, ¿no? Que comparte un grupo de gente. En nuestro caso, yo no me inventé la cultura y entonces intenté metérsela como con un palo en la boca a la gente que iba entrando en el equipo, sino que es verdad que desde el principio había un manifiesto. Lo tengo aquí, os lo voy a leer porque hace mucho tiempo y me apetece contaroslo. Trabaja, diviértete, juega, supérate, marca la diferencia, sé valioso para los demás, agradece, emocionate. Es un manifiesto que estaba en mi plan de negocio, que está en un cuadrito aquí, por aquí detrás, en la estantería, ¿no? Que ha acompañado a nuestro equipo durante todo el tiempo y que creo que hemos ido honrando, ¿no? Es como un espíritu, lo llamamos espíritu bisiesto. Y oye, curiosamente, teniendo esto muy presente por nuestra manera de hacer las cosas, yo creo que es más importante el cómo haces las cosas que el qué. Es decir, el qué haces es muy relevante, pero una vez lo haces, cómo lo haces marca la diferencia. Entonces, con esta idea, hace un par de años, quiero recordar, o un poco más, hicimos un ejercicio de recoger los valores del equipo. Verbalizamos, creo que fueron más de 230 valores que creíamos que eran parte nuestra o que queríamos alcanzar, porque la personalidad no es solamente lo que eres, también es lo que fuiste y lo que quieres conseguir, ¿no? La personalidad es una mezcla entre todos esos planos. Y sacamos de ahí una serie de valores que a día de hoy nos acompañan. Los verbalizamos, los convertimos en 5. Somos buena gente, emanamos pasión, marcamos la diferencia, tenemos espíritu emprendedor y siempre vamos más allá. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que con estos valores que han salido de todo ese trabajo común del equipo, nos están sirviendo de verdad para entender si las personas están más o menos alineadas con ellos. Cuando contratas, ves quién, pues de verdad, pues, es buena gente, pues oye, ya puede entrar a trabajar en Visisto. Pero claro, ¿qué es buena gente? Tenemos una pequeña definición. ¿Qué es ser emprendedor? Tenemos una pequeña definición. A día de hoy estamos haciendo un trabajo con la empresa Fresh People, que se dedican a personas, a recursos humanos, en el que estamos convirtiendo estos valores en comportamientos. Cada uno de estos valores lo estamos transformando en un conjunto de entre 12, 14, 16 comportamientos. Es decir, ¿qué significa emanar pasión? ¿Qué actitudes consideramos comportamientos, consideramos que están dentro de emanar pasión? ¿Se entiende, verdad? Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo, aparte de comunicarlo, de tenerlo presente en el equipo, de que al final en realidad no es que lo comuniquemos y que esté en un papel, sino que, joder, que ha salido de nosotros, de nosotras, estamos intentando trasladar estos valores a una serie de comportamientos y estos comportamientos van a pasar a tener también rutina de feedback. Yo ya puedo darte un feedback apoyado en estos comportamientos. Por ejemplo, el otro día ocurrió esto que podría generar este impacto y que creo que está alejado de este tipo de comportamiento que es parte de nuestro core. Ya no es solo decirte, no me moló lo que hiciste el otro día. Entonces, bueno, creo que por ahí estamos haciendo un gran trabajo, no yo, sino todo el equipo, ¿no? Y porque esto lo estamos construyendo también juntos. Y creo que el tenerlo presente en esas sesiones de feedback, tanto conmigo como entre las personas del propio equipo, o sea, el propio equipo podría, de una persona a otra, le podría decir, oye, el otro día vi esto, creo que no encaja con este tipo de comportamiento de emanar pasión, ¿no? Creo que esto ha quedado muy plano y que nosotros estamos buscando ir más allá y que esto no ha llegado más allá, por ejemplo, ¿vale? Entonces creo que eso va a ser otra manera de hacer que los comportamientos y creencias se trasladen a todos los demás. Y bueno, para cerrar un poco, David, con algo un poco más práctico, hay quien me dijo, no me acuerdo el nombre, fue en el Upgrade Camp, en un curso que hice con Dani Saltarén y otros emprendedores, decían que la cultura es cómo contratas, cómo despides y cómo incentivas. Entonces era como menos a que huelen las nubes y más directo a, oye, si tú contratas,
Si yo no despido como decía antes, si yo no despido a una persona que tiene una mala actitud, estoy fomentando una cultura de mala actitud, ¿no? Si yo contrato a gente que es buena gente, que es empática, estoy fomentando una cultura de empatía y de atención al prójimo. Y así un poco con todo, ¿no? Entonces, bueno, espero ser capaz de honrar estos valores durante todo el tiempo que dure el proyecto de Bisiesto. Para mí es un reto brutal, ya no solamente de cómo los comunicamos, cómo la gente los utiliza para darse feedback, sino cómo yo sea capaz también y mi equipo gestor seamos capaces de ver cuándo tomar decisiones importantes, ¿no? Para asegurar que estamos honrando nuestros valores. Es así como creo que perpetuaremos nuestra cultura, ¿no? Aunque vaya cambiando en el tiempo, como la personalidad de cualquier persona se va modificando, como os decía yo, que yo mismo he cambiado durante el tiempo de Bisiesto sin dejar de ser yo, ¿no? Antes has ido también comentando, y no te voy a hacer la pregunta otra vez, ¿no? La importancia de compartir información con otros CEOs, pero hay mucha gente que dice que las otras agencias son siempre competencia. ¿Tú también lo ves así o lo ves de una forma un poco más difusa? Yo tengo como la sensación de que las dos son verdad. O sea, no. Claro que somos competencia. Podría ocurrir que tengamos un cliente en común por el que estemos peleando, ¿no? Podría pasar. Pero la realidad es que tenemos un sector con cierta, no sé si decir madurez, bueno, con cierto recorrido ya, y hay muchas empresas y muchas agencias. Es difícil encontrarte con tu agencia, con otra agencia en el camino, ¿no? Peleando por un mismo cliente. Y en cambio, aunque sea así, también se pueden hacer las cosas con mucha deportividad, ¿no? Y se puede jugar con el conocimiento de que, joder, pues que esto es el mercado, ya que estamos para jugar sin tampoco ninguna acritud ni ningún rencor. Entonces, tengo la sensación de que independientemente de que las agencias seamos o no competencia, que doy por hecho que sí, tenemos mucho más que entregarnos que de lo que arrepentirnos por contarnos cosas. Es decir, yo ahora mismo me siento contigo y te digo cuánto he facturado, qué equipo tengo, cómo lo tengo distribuido, cuál es mi sistema de gestión, cómo entra un cliente y sale y no sé qué. Y te puede resultar maravilloso y puedes aplicar X cosas de todo lo que te he contado, pero es que aunque las apliques no va a ser igual. No me puedes copiar. Es más, es que aunque me copies no puedes hacer las cosas como yo. Y al revés, ojalá yo pudiera ver a la gente que son mis referentes y de repente hacer todo lo que hacen bien, hacerlo bien yo. Pues cogería el que me gusta de cada cosa, lo metería todo en un shaker, chaca, 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 convertiría eso en bisiesto y tendría un negocio brutal, ¿no? O un equipo increíble o tal, pero no es verdad, ¿no? Entonces, creo que más que entre agencias, creo que es un tema de cultura empresarial también, de cultura de emprendimiento, más allá de las agencias, de verdad, en general de la gente que gestionamos equipos, que lideramos proyectos, que emprendemos. Creo que nos vamos dando cuenta poco a poco de que compartir son los nuevos viernes, de que compartir es un ejercicio que nos viene bien a todos, ¿no? Es un poco esta pelea entre individuo versus colectivo, ¿no? No me quiero meter en política ni nada parecido, que saldría escaldado, ¿no? Pero creo que el individuo tiene sentido en tanto y en cuanto forma parte de un colectivo y la persona que normalmente entiende que entregar valor al colectivo es quitárselo al individuo, creo que no ha entendido de qué va el juego, ni quiénes somos las personas, ni cómo funcionamos a nivel social, ¿no? Entonces, oye, qué interesante es poder, a través del aprendizaje de cada uno, entregar valor al colectivo y que luego, además, de alguna manera vuelva a ti, ¿no? Lo bonito de esto para mí es que vuelve a ti, siempre vuelve. Creas un sector más maduro, impides que haya gente entregando humo, por lo tanto empiezas a darle más valor al trabajo que hacemos en vez de que nos vean como si fuéramos buitres asquerosos haciendo basura, que mucha basura se ha hecho. Ayudas a los demás que algún día podrían ayudarte a ti. Solamente de expresar tus cosas ya aprendes. O sea, ¿dónde está ¿sabes? Somos competencia, sí, pero ¿dónde está el problema, no? Me encanta compartir y recibo tanto valor de esto que tengo ideas claras sobre ello. Quizás concebirlo como un juego de suma positiva, ¿no? 100%, 100%, 100%, 100%. Y dices que, bueno, aunque compartas alguna cosilla, obviamente no te van a copiar. Entonces, no sé si puedes contarnos algo que dentro de la agencia, alguna tarea que automaticéis o alguna cosilla de gestión que hayas mejorado mucho, porque has dicho que eras relativamente malo delegando, sobre todo en el pasado, pues alguna cosilla que a lo mejor pueda ser accionable para cualquiera. Ostras, pues creo que no exactamente como me lo preguntas, pero os cuento cómo hacemos algo que creo que hacemos muy bien, ¿vale? No somos capaces a día de hoy no automatizamos prácticamente nada.
Las automatizaciones que tenemos son de risa, o sea que ni siquiera las cuento, en plan de pues que salga un reporte de horas de un sitio donde las apuntas, o sea, una auténtica basura. Es un área de mejora absoluta. Pero sí que, siendo que tenemos una empresa que da servicios muy personalizados, que hacemos proyectos con cierto nivel de sofisticación, tanto de atención al cliente como de entendimiento del problema, pues esa experiencia de usuario, estudio del mismo, la parte tecnológica, o sea, entender qué tecnología vamos a utilizar, cómo vamos a resolver, qué tecnología tenía el cliente ya, o si la tenemos que de alguna manera integrar. O sea, hay, digamos que patas complejas y que nunca los proyectos son iguales, porque no hacemos proyectos estandarizados o, como decía al principio, de cosas de arrastrar y soltar, salvo alguna excepción para a lo mejor una cosa muy, muy concreta. Hacemos trabajos, como digo, sofisticados. Hostia, qué importante es definir muy bien el alcance del proyecto. Y el alcance del proyecto no solamente esto incluye A, B y C. El alcance del proyecto es el contexto del proyecto, los objetivos del cliente, las necesidades que tiene, las partidas que se van a trabajar, los puntos que va a llevar este producto digital si es que los tiene, cuáles son las funcionalidades que van a tenerse en cuenta y que el cliente no solamente sepa el alcance, sino también que ambos conozcamos las expectativas de los dos. Es decir, qué vas a pagar, qué esperas recibir versus qué te voy a entregar. ¿Vale? Entonces, todo ese trabajo de toma de contacto con el cliente a nosotros nos lleva mucho tiempo, normalmente mínimo una reunión de hora y media con cada cliente, más luego a veces repetidas sesiones para dudas. Con esta información creamos lo que llamamos una documentación de proyecto. Esta documentación tiene todos esos puntos que he dicho, incluso, o sea, las secciones de la web con sus bloques internos. Hay una definición y una consultoría antes de haber pagado un pavo, que yo creo que entrega un valor muy generoso por nuestra parte, aunque quede feo que lo diga. De verdad que creo que entregamos un valor muy generoso, pero que además nos viene bien a nosotros egoístamente, porque todo lo que cuadramos al principio luego limita los problemas que tendremos en el futuro. Esta documentación no solo me sirve para hacer el presupuesto y entender, oye, yo le mando al cliente, esto es lo que hemos hablado y lo que yo he aportado, ¿esto es lo que crees que es el proyecto? Sí, no, añadamos, restemos, vale. Cuando hemos asegurado que este documento refleja correctamente nuestra expectativa de proyecto, es cuando yo genero un presupuesto. Ese presupuesto ya tiene en cuenta los recursos que tenemos que emplear para cada una de las cosas, porque como están todos definidos es mucho más fácil de sacar. Y además nos va a servir ese documento también como documentación, como única fuente de verdad de todo el proyecto a medida que avanza. Este documento pasa al equipo, nos sirve de base para hacer un kickoff interno y que yo le cuente al equipo todo lo que habla con el cliente. Aún así, luego hacemos una kickoff con el cliente otra vez, ya con el equipo que va a formar parte del trabajo y dirás, joder, Miguel, ¿ya llevas 2 kickoff? Sí. Una conmigo para que les cuente todo y saquemos dudas, otra con el cliente para asegurar que la comunicación ha fluido, que todo lo que he contado es correcto, que no hay ningún teléfono escacharrado y también para que mi equipo resuelva las dudas de cuando yo les he contado todo y se han revisado la documentación. Ya es muy ejecutiva. Y a partir de ahí, esa documentación acompaña durante todo el proyecto y es donde se van recogiendo pues cambios en el proyecto, añadidos, cosas que dejan de ser como se habían planteado inicialmente, porque claro, nos faltaba foto y mucha incertidumbre en el proyecto. Y creo que esta manera de actuar nos ha servido mucho tanto para entregar presupuestos de verdad adecuados a lo que necesita el cliente y no solo lo que nos pide. Nos ha ayudado mucho a entender cuál es el alcance de los proyectos y a pesar de que casi siempre nos equivocamos en algo, siempre te das una hostia en algo, que sea más certero. Entonces, bueno, hay quien dice que esto no es escalable. Me preguntabas por automatizar y te he contado justamente algo que no se puede automatizar, que es súper personalizado y tal, pero realmente sí que es algo que creo que ha aportado valor tanto a nivel de que el cliente lo percibe como un trabajo, joder, proactivo y profesional y ya directamente nos coloca en una buena posición en el proceso de venta como tal. Creo que nos ha ayudado a nosotros a entender muy bien los proyectos a los que nos vamos a enfrentar y que además ayuda a todo el equipo a una comunicación durante todo el proceso. Entonces, puede que sea, de nuevo, una cosa tonta, pero muy clave que afecta a todos los proyectos en Bisiesto. Bueno, yo creo que de tonta no tiene nada y creo que has dado ahí pues un tip de bastante valor. Pero también me gustaría saber, antes decías, ¿no?, que ahora en este punto te das cuenta en el sarao que estás metido. ¿Ahora sí que tienes algún plan para seguir escalando o todavía lo estáis definiendo? No tengo ningún plan para seguir escalando y de hecho justamente estoy en ese momento, ¿no?, en el que me daba cuenta de que cada año hago una proyección de cuándo vamos a facturar. Lo normal es que acierte todos los... O sea, de verdad que es que el año pasado fallé por 10.000 euros. O sea, facturamos 436.000 y yo había apuntado 450.000 o algo así, o 440.000. O sea, de verdad, de coña. O sea, de coña.
Y es de coña. O sea, que dices, no, hombre, pues habrás acertado porque algo sabrás, Miguel. Que no, de verdad os lo digo que es de coña, porque hicimos el objetivo a final de año, a principio del siguiente, y no volví a mirar eso en todo el año. O sea, ni siquiera hicimos un seguimiento para asegurar que estábamos haciendo lo adecuado. Simplemente llegó al final de año y dijo, hostia, pues casi coincide, ¿no? Qué suerte hemos tenido. O no. Porque a lo mejor podíamos haber llegado más lejos, ¿no? Pero me he dado cuenta de esto y entonces ahora estamos justamente en ese trabajo de, vale, bien, ¿quién hace qué cosas? ¿Qué comportamientos, como decía, se esperan de cada persona? ¿Todo el mundo en el equipo es adecuado para lo que viene? ¿Todas las personas que estáis aquí estáis enfocando lo mismo que estamos enfocando como compañía? O sea, es una labor de, digamos, de consolidación a nivel de equipo, también de procedimientos, porque a pesar de que lo que os he contado de, fíjate, documentamos todo esto, sigue habiendo problemas, fallamos a la hora de definir alcances, a veces hay problemas de traspasos de información entre un equipo y otro, a pesar de estar internos en la casa. Queremos disminuir eso, hemos creado ciertos procedimientos. Entonces, estamos trabajando mucho mirándonos hacia adentro. Y a la vez estamos trabajando mucho sacando información hacia afuera y contando lo que hacemos, ¿no? Entonces, a día de hoy están ocurriendo estas cosas sin tener una vista clara. Creo que al ritmo que vamos será difícil que este año consigamos hacer nada, pero a partir del que viene sí que espero que estemos en una situación un poquito más asentada como para marcar, bien, aquí es a donde queremos llegar, ¿verdad? Fenomenal. ¿Qué hay que hacer para llegar aquí? Y ahí marcar de verdad esos pasos casi ya tácticos de cómo llegar a conseguir esto que nos hemos propuesto entre todos. ¿Y ese plan tiene un final? O sea, ¿tu negocio tiene un final? No sé si te planteas venderlo algún día quizá o... La verdad es que no me lo planteo nunca. O sea, bueno, te mentiría si te dijese que no me lo planteo en plan de no, nunca lo he pensado porque nos han hecho alguna oferta. Y también estoy en el sector y cuanto más hablo con gente, pues más te das cuenta de cosas que ocurren. También voy viendo cómo a partir de cierto tamaño parece que es muy difícil escalar, ¿no? A partir de cierto tamaño, digamos que hay ciertos costes que es muy difícil tener, ¿no? Pues temas para trabajar con determinados tipos de empresa, costes legales, compliance, es como muy, muy, muy complejo que tú mismo puedas escalar a los niveles que necesitas para trabajar con determinado tipo de proyecto. Pero como esto está muy lejano, o sea, lo contaba Ricardo Tallar con una empresa que tiene 300 personas y nosotros somos 13. Voy a hacer un poco lo que pasaba con mi padre cuando me compré la primera mesa que compré para la oficina, que compré una mesa que pensaba que iban a caber 8 y luego cabíamos solo 6. Y llamé a mi padre todo preocupado, ojo papá, que me he ido a Wallapop, que he comprado esta mesa que la he traído desde no sé dónde, una furgoneta y ahora la monto y las patas solo cabemos 6. Y me dice, pero hijo, ¿cuántos sois? Digo, 3. Dice, pues cuando seáis 7 te preocupas. ¿Sabes? Pues un poco parecido, ¿no? Entonces, no me preocupa ahora mismo hacer ningún tipo de planificación de venta ni de que si mañana o tal, pero sí que tengo hambre de asegurar que el impacto que estoy causando en mi equipo, en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en la gente del sector a la que les llega nuestro contenido, que ese impacto sea cada vez mayor. Tengo un pique personal, tengo esa ambición, me gustaría ser empresa número 1, número 2, número 3 en diseño y desarrollo de producto en España en los próximos años, por lo menos hasta que cambie de opinión. Y eso es lo que me apetece. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero sí, de momento creo que podemos crecer más lejos. A lo mejor un día nos cansamos o decidimos que crecer no era esto y volvemos atrás. No lo sé. No lo sé. A jugar. A jugar, sí, sí. Y mirando, echando la vista atrás, ¿volverías a hacer todo tú solo? ¿Veis que dudo, ¿Veis que dudo? Creo que me encantaría hacerlo con otras personas, pero solo lo haría con otras personas estando muy seguro de quiénes son las personas con las que lo voy a hacer. Estás hablando con un tipo que no ha compartido piso en su vida. Estás hablando con una persona que os he contado antes, yo trabajaba por la mañana y trabajaba los fines y hacía una carrera y vivía a tomar viento para poder pagarme una casa que costaba poco, pero aún así llegaba a duras penas para vivir solo. Eso sí, mi casa estaba todo el día llena de amigos, pero era mi casa. Entonces, con ese tipo de forma de ser, a día de hoy hay 2 personas de mi equipo que están recibiendo acciones de Bisiesto. Se llaman José y Paula y van a recibir un conjunto de acciones y además las van a ir ampliando en el tiempo hasta conseguir un porcentaje determinado, ¿no? Para mí esto es mucho más gratificante y maravilloso que necesariamente haber empezado con nadie, porque yo en realidad siempre, empecé con alguien en todo caso. Siempre que estás solo es en plan, no, es que estoy solo. Y cuando estás con socios, joder, es que es mi socio. En realidad creo que las 2 opciones son terribles porque te estás metiendo en un agujero al que no sabes dónde te estás metiendo.
Y en realidad nunca he estado solo. Primero tuve a la becaria, luego tuve a Julio, luego tuve a todo el equipo y estas personas que me iban acompañando desde hace, si esto tiene 5 años y medio, ahora hace 4 años y medio, 4 años y algo, que vienen conmigo y ahora van a ser socios, es que hoy les voy a reconocer ese papel. Pero llevan conmigo todo este tiempo. Entonces, bueno, sí, lo volvería a hacer solo si no tuviera a alguien increíble. A lo mejor ya teniendo algunas personas increíbles en mi vida con las que sé que puedo congeniar, pues el siguiente sí lo montaría con tal. Pero si volviera a empezar y estoy en la misma situación, haría lo mismo. Y la verdad es que durante este ratito nos has dado muchísimos consejos, además muy prácticos, ¿no? Como nos gusta. Ojalá. Pero si tuvieras que quedarte con una sola cosa, un único consejo, algo que le dirías sí, a una persona que diga, Miguel, quiero empezar mi propia agencia, ¿qué le dirías? Que se lo piense muy bien. Me ha pasado muchas veces que alguien me viene y me dice, quiero montar mi agencia. Lo primero que le pregunto es ¿por qué? Bueno. ¿Por qué quieres montar una agencia? ¿Quieres ganar dinero? No montes una agencia. ¿Quieres llegar a proyectos más grandes? No necesariamente montes una agencia. ¿Quieres tener más tiempo para ti? No montes una agencia. Esto que hay seguro. gente que dice voy a montar una agencia para tener tiempo. Digo, estás zumbado. Estás muy mal. O sea, todo lo contrario. O sea, además de dedicar tiempo al trabajo, tienes que dedicar tiempo a la gente. Entonces, lo que me preocuparía entender es si esa persona realmente lo que tiene es ganas de crear un equipo. Porque si buscas rentabilidad, si buscas crecimiento económico, si buscas tiempo, equilibrio personal, conciliación, una agencia no es una solución. ¿Podría ser un camino para conseguirlo en el futuro? Por supuesto, como otros cientos de miles, pero dime por qué quieres montar una agencia y entonces te animo y te ayudo, o te ayudo igualmente, pero te desanimo todo lo que pueda, porque en realidad a lo mejor lo que estás buscando es algo que probablemente al meterte en una agencia no lo vas a encontrar rápidamente. A mí me apasiona crear equipo. Me apasiona los retos a los que me obliga a tener un equipo de personas increíbles a mi alrededor. Me reta continuamente, cada día, a ser mejor persona y a enfrentarme a cosas a las que, como decía antes, no me enfrentaría si no estuviera en este contexto. Y esto me sigue picando y me sigue gustando y me sigue apeteciendo. Entonces, bueno, pues es un buen motivo para montar una agencia. Pero si es el dinero, si es el tiempo, si es tal... Hace muy poquito tenía una conversación con una persona y íbamos en coche, me faltó frenar el coche en seco, pegarle y tirarle por fuera del coche en plan de quítate esta idea de la cabeza, ¿no? Bueno, pues ya para ir cerrando, hace un tiempo lancé un tuit también, que la gente no lo sabe, que pregunté, pues, ¿qué le preguntarían a alguien que ha ido escalando una agencia, ¿no? Enrique Cama, por ejemplo, preguntaba si has tenido experiencia en otras agencias para extraer el know-how. Ya has comentado al principio, ¿no? Por responderle que Sí. vaya ahí si alguien se queda con esta parte, que comentabas un poco que has tenido la oportunidad de dirigir una agencia. También Sí. David Cuesta y José del Moral preguntaban por toda la parte aburrida del proceso de crecimiento, de contratar departamentos, organización. Creo que aquí en la entrevista también tienen un montón de consejos accionables, a lo mejor no de la parte legal, porque eso lo puedes delegar fácilmente, pero sí de cómo hacerlo, de por qué hacerlo. Y no sé si es una persona o es un bot, que es Jesús Porras, que está mucho por Twitter ahí haciendo cosas, preguntaba cómo se consiguen clientes grandes. Y no sé si aquí pues le podrías aportar algo. Pues a día de hoy todos los clientes que hemos conseguido que nos han hecho aumentar de nivel han venido por 2 motivos y a veces 2 motivos conjuntos. Uno, que hemos hecho un buen trabajo previo y nos han recomendado. 2, que nos conoce alguien y nos ha recomendado. A veces se han dado las 2 situaciones a la vez. Una de las cosas que haría es preguntarle a Jesús, creo que era, qué significa cliente grande, porque lo que era un cliente grande para mí cuando estaba en el primer año, ahora mismo es un cliente que realmente lo único que está haciendo es frenarme como compañía. Entonces, ¿cómo he conseguido ir creciendo mis clientes? Es que cuando me pedían un proyecto de tipo 1, yo intentaba ir y entregar un proyecto de tipo 1,5, para que cuando tuviera la oportunidad, como fuera, de llegar a un cliente de tipo 2, poder enseñarle un proyecto que más o menos se acercaba, o 2 de 1,5 que estaban cerca. Entonces, siempre nuestro planteamiento, y no digo que sea el bueno, ha sido entregar más. Entonces, sobre todo al principio, ¿no? Ahora ya cuando tienes cierta posición ya no tienes que entregar más, tienes que entregar lo que tienes que entregar y contarlo bien.
Pero al principio que haces cosas que están tan por debajo de lo que podría hacer otra gente, vas intentando hacer más de lo que eres capaz para llegar más lejos, ¿no? Y dar como ese efecto wow, ese diferencial, ya no solo para tu cliente y que te recomiende, que es iniciar esa rueda es fundamental, sino para el siguiente poder estar cerca. Y luego ya clientes mucho más grandes, y hablando grandes, pues me refiero a ciertas corporaciones y tal, lo normal es que tengas algún tipo de sponsor que te ayude a entrar, una persona que conoces que está en ese departamento, una relación que creaste con alguien que está trabajando allí, alguien que te ha recomendado que tiene capacidad pues eso, para recomendarte a alguien importante, algún decisor dentro de la compañía. Así que, de nuevo, muy importante tener casos de éxito, buenos trabajos previos que te hayan recomendado y, de nuevo, tener buenas relaciones hasta en el infierno, ¿no? Conseguir que mucha gente sepa que cuando hablan digan el de la web o digan el de las redes o digan el de tal, si es que has conseguido venderte bien y tener un foco claro, enfocarte ahí. Y por último, si me permitís, sí que normalmente tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que haces. Es muy habitual que tú, como agencia o profesional muy global, puedas llegar a clientes muy pequeños y te conviertes como en su departamento de marketing, pero también es muy habitual que para llegar a clientes grandes que ya tienen equipos internos, cuando te llaman, exactamente igual que cuando yo contrato un freelance, me llaman para atacar un área muy específica en la que necesitan a alguien muy experto. Por eso también es muy importante, creo, para crecer ese foco, ¿no?, que hablábamos al principio. Si te enfocas en algo, puedes ser reconocido como esa herramienta perfecta para ese momento de necesidad de una empresa más grande. Ay, y oye, perdonadme, que eso de la organización no es aburrido, es una de las cosas más chulas que hay. Las finanzas son aburridas. La organización es muy bonita porque habla de cómo las personas se relacionan y me ha dolido en el alma que dijeran que es aburrido. Bueno, quizás no es tan atractivas a primera vista, ¿no? No suena Hasta que tan te así, metes, hasta que te metes, sí, sí. de verdad, de No, verdad. sí, desde luego con la gestión de equipo no te vas a aburrir nunca, no te preocupes. No, no. Pues Miguel, muchísimas gracias por todas las respuestas que nos has dado. La verdad es que de estos episodios que me gustaría escuchar un par de veces más porque ha sido una pasada. Y sí, celebrarlo porque si era tu objetivo aportar, lo has aportado y muchísimo. Siempre. Y no sé si puedes decirnos dónde te pueden encontrar por si alguien quiere hacerte alguna pregunta más o quiere contactar directamente con el de las webs. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. De hecho, vamos, si empezamos con el pitch comercial y acabamos dando los datos de contacto, esto ya Exacto. es como un sueño húmedo. Podéis encontrarme en Twitter en @MiguelBisiesto. La gente piensa que Bisiesto es mi apellido y ya sabéis por qué, porque estoy muy metido en ello. @MiguelBisiesto. Podéis encontrarme en LinkedIn como Miguel Sanz o Miguel Sanz Bisiesto, seguramente me encontréis también. Por supuestísimo, en bisiesto.es tenéis un apartado de contacto donde podéis contactarme. Y solo para la gente, para los amigos del podcast Negro del Emprendedor, podéis contactarme también en miguel@bisiesto.es. Por favor, no me escribáis para venderme cualquier historia, escribidme si queréis que puedo ayudaros en algo, que sería maravilloso por mi parte poder hacerlo. Sí, por favor, curiosidad genuina. Exactamente, Exacto. exactamente. Hay que ir Gracias. por ahí. Bien tirado, bien tirado. Y vosotros y vosotras recordad que puedes encontrar toda la información, todos los datos de contacto, incluso su dirección, en las notas del programa, dentro de la página web podcastnegrodelemprendedor.com. Y además, si queréis proponernos cualquier cosa, dejarnos algún comentario, alguna propuesta, alguna queja, lo que queráis, tenemos además el formulario de contacto abierto. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox o Pocket Cast, o donde queráis escucharnos o vernos, y dejarnos 5 estrellitas, comentarios, lo que queráis, ya lo sabéis. Aprovechamos también para recordar a Rayola Network, que es nuestro patrocinador y que también nos ayuda a que sigamos haciendo esto posible. Y bueno, qué decirte, Miguel, agradecerte muchísimo también que hayas venido, que hayas respondido a todo de la forma más sincera posible y más accionable. Y eso, que muchísimas gracias por venir al podcast Negro del Emprendedor. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, un placerazo, espero no haber aburrido demasiado a la audiencia y de verdad, como decías, David, que alguna de las cosas que haya contado puedan servir a otros. Me haría sentir muy feliz. Muchísimas gracias, de verdad. Desde luego que sí. Si queréis, mira, os animamos a que nos citéis a todos por Twitter, por donde sea, para dejar de manifiesto, ¿no?, que a Miguel, que realmente nos ha aportado a nosotros los primeros y a vosotros que estáis escuchando. Así que os animo a dejarnos los comentarios públicamente. Y por nuestra parte, nada, nos despedimos hasta el próximo episodio. Un saludo.